Y muy buenas tardes, estimados alumnos. Damos inicio a la clase número 10, correspondiente siempre a las fuentes del derecho internacional público. Continuando con el desarrollo del artículo 38, ya habíamos hablado acerca de, haciendo una breve retroalimentación de las críticas que se le hacen a este artículo 38, y decíamos que no hay otro instrumento jurídico donde se establezcan claramente las fuentes de derecho internacional que pueden aplicarse ante un litigio jurídico. En este sentido, dentro de las críticas decíamos que este artículo hace una mención general de las fuentes, en el sentido pues de que no establece qué elementos, qué características, qué procedimientos se van a utilizar. En segundo orden, la textualidad del artículo no nos indica un orden de preferencia también. Es decir, pudiéramos aplicar un principio general del derecho internacional o la costumbre antes de un tratado como tal. Y en tercer lugar, omite los actos unilaterales de voluntad como fuente de derecho internacional público, que también en nuestros días son de vital importancia. Y habíamos hablado también sobre algunos aspectos de los tratados, que si bien es cierto el artículo 38 en el ordinal, en el literal no menciona nada de los tratados, lo que dice convenciones, pero esto lo aclaramos por el artículo 1 y 2 de la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados, donde se establece el concepto de tratado y dice que también se entenderá cualquiera que sea su denominación. Entonces ahí lo ubicamos como tal. Dijimos también el vínculo que tiene este artículo con la Carta de las Naciones Unidas, con su preámbulo, con el artículo 13 y el artículo 102 de ese mismo instrumento. ¿Por qué razón? Bueno, porque uno de los principios de las Naciones Unidas es ir codificando el derecho internacional. Y en el 102 nos establece a los estados la obligatoriedad de que cualquier instrumento, para que pueda ser válido o alegado ante un organismo internacional o un tribunal supranacional, debe estar depositado en la Secretaría de las Naciones Unidas. Bien, siguiendo ya, haciendo esa es una breve retroalimentación, siguiendo con este artículo, hablábamos de como segunda fuente, literal B, la costumbre internacional, pero antes de eso solo quiero aclarar un poco y ahondar más en lo de las fuentes. Cuando hablamos de fuentes, también hablamos de fuentes reales. Las fuentes reales pues son básicamente todos los procesos políticos, ideológicos, económicos, las exigencias mundiales que hoy por hoy nos llevan a los estados a ir formando norma jurídica internacional o ir llegando a los acuerdos para proteger nuestros intereses según nuestra posición geográfica o nuestros intereses meramente de estado. Entonces esas son las fuentes reales como tal. Tenemos también las fuentes formales en el derecho internacional, que esto tiene que ver con los procesos o cómo se codifica la norma internacional dentro de cada estado. Esas son las fuentes formales. ¿Por qué razón? En un estado perfectamente puede ser el origen para que surja una norma internacional, no precisamente el acuerdo entre dos o más estados, ¿no? O entre un estado y una comunidad internacional. Partiendo de un estado se puede ir creando o dar la proposición para una norma jurídica. Ejemplo de ello, yo siempre lo he dicho, el artículo 22 del Estatuto de Roma da la facultad a los estados para que cualquiera de las conductas delictivas que en un determinado país se estén dando y considere el estado que esas pueden elevarse a la categoría de un delito de trascendencia internacional o un delito de lesa humanidad, pueden solicitarle a la Corte de que pueda adecuarse eso al estatuto, hacer esa propuesta o hacer, digamos, o asumir la responsabilidad a través de la legislación interna de que ese tipo de delitos
perfectamente puede ser de competencia de la Corte. Eso lo dice el estatuto y se puede hacer mediante un acuerdo especial también. Incluso aquellos estados que no son parte del estatuto. Con mucha más razón, pues lo podrán hacer los que sí lo hemos suscrito. Asimismo, tenemos también, dijimos, las fuentes reales, las fuentes formales, la que acabo de explicar, y también tenemos las fuentes históricas. Que esto tiene que ver con todos aquellos textos jurídicos que a lo largo de la historia han sido de importancia para la codificación que hoy tenemos. Y bueno, ya habíamos mencionado en las primeras clases la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es un instrumento jurídico de vital importancia. Tenemos también algunas, la Constitución española, las primeras constituciones españolas, perdón, son de vital importancia porque de ahí es donde empiezan a surgir muchas de las figuras que hoy tenemos en nuestros códigos. Por ejemplo, cuando hablamos de la sana crítica, eso se deriva de una disposición del Código Civil Español, que lógicamente tiene vínculo con la Constitución Española de 1811, más o menos. Entonces, esas fuentes históricas también tienen que ver con esas declaraciones que han venido formando el derecho internacional en los estados. Bueno, las más modernas, la Declaración de Derechos Humanos, Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de San José y todos los tratados internacionales que van surgiendo. Eso también es fuente de derecho histórica, de derecho internacional. Bueno, entonces volviendo ahora al punto, vamos a la costumbre internacional como prueba. Dice, la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho. Bien, hay que decir algo. Lo primero que surgió fue la costumbre. Siempre ha sido así en el derecho. La costumbre es la primera que surge, ¿no? Y todo derecho positivo que tenemos ahora, primero fue costumbre. Es decir, lo que debería estar en primer orden fuera la costumbre. Si habláramos de prelación aquí de derechos, tendrá un derecho preferente la costumbre como tal. Porque todo el derecho positivo primero fue costumbre. Todos los tratados que tenemos ahorita de derechos humanos, de protección a la mujer, al medio ambiente, a los derechos del niño, de todo, fue costumbre primeramente. Entonces, la fuente, acá dice el artículo 38, que puede aplicarse la costumbre internacional como fuente de una práctica generalmente aceptada como derecho. Bueno, ¿qué vamos a entender por una costumbre? ¿Qué vamos a entender por una costumbre? Bueno, cuando hablamos de costumbre, estamos hablando de una práctica, como ya el artículo nos da unas pautas y dice, es una prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho. Estamos hablando de actos o estamos hablando de hechos que son recurrentes, que tienen, es decir, se están dando en el tiempo constantemente, que estos actos, estos hechos son uniformes también. Esa es otra de las características, son uniformes, tienen el mismo proceder, no solo que se están dando en el tiempo constantemente, sino que tienen el mismo proceder, también tienen la característica de ser flexibles. ¿Por qué digo que una costumbre tiene la característica de ser flexible? Bueno, eso es algo inherente a la costumbre, porque estamos hablando de una práctica nada más. Aquí es donde vemos de lo que estoy explicando es del elemento material como tal. Los actos son recurrentes, son constantes, ¿sí? Se dan con frecuencia. Son uniformes, es decir, se dan de la misma manera en el tiempo, las veces que concurren de la misma manera en el tiempo.
Estos actos también son flexibles, decíamos, son flexibles porque como no están en una norma escrita, sin embargo son aceptados por los estados, son aceptados, o sea, tienen la venia de los estados, no hay oposición sobre que se realice un determinado acto, son aceptados. Eso conforma, como tal, un elemento material de la costumbre. Pero viene otro elemento que se denomina opinius juris, o un elemento, algunos autores le llaman el elemento espiritual o subjetivo, que consiste en la misma obligatoriedad que los estados le dan a esos actos. Esa obligatoriedad de cumplirlos y de respetarlos a la vez. De cumplirlos y de respetar, de respetarlos en sus procedimientos. Ese es el otro elemento trascendental. Alguien puede decir, bueno, mire, ¿y de dónde es que surge ese elemento de obligatoriedad? Llámese de coercibilidad, pues porque un Estado se ve obligado frente al otro a respetar ese acto, se ve obligado a aceptarlo, se ve obligado a generar alguna condición de factibilidad para que se realice, ¿sí? Y entonces es parte de, ese es el elemento, el segundo elemento espiritual, el primero decíamos un elemento material. Estos dos elementos como tal son los que constituyen la costumbre internacional que se puede constituir como fuente de derecho. ¿Qué ejemplos podríamos establecer de una costumbre internacional? Bueno, yo podría decirles, mire, como costumbre internacional puede establecerse todo aquello que sea aceptado por los estados, que se tome de manera obligatoria y que no esté codificado. Ahí puede caber todo, pero como que no quedaríamos muy claros con ese ejemplo. Pongamos unos ejemplos así sencillos. Por ejemplo, la costumbre de derecho de paso en el territorio de determinados grupos sociales o grupos armados. Por ejemplo, el derecho de paso que puede tener un grupo de ciudadanos de otro estado o de un grupo armado. Esa es parte de una costumbre internacional o de una costumbre como tal, ¿no? Si convergen los elementos que hemos hablado, en el elemento material que conlleva una práctica repetitiva, la uniformidad de esa práctica que debe realizarse de la misma forma, y la otra, decíamos, la práctica repetitiva, la uniformidad y la aceptación, ¿no? La aceptación por parte de los estados como tal de que eso debe darse y que ellos están conscientes o presentan la factibilidad para que pueda realizarse. El derecho de paso de un grupo armado, de un grupo social, es un ejemplo de una costumbre internacional. Otro ejemplo que podríamos establecer y que se ha dado a lo largo de la historia, es el reconocimiento de territorio, por ejemplo. Reconocimiento de territorios. Una de las disputas más recientes que se ha dado es sobre unas islas que se establecen, que las disputa Nicaragua con Colombia. Se disputan unas islas que están en el Atlántico, y esa fue una resolución que se da como en el 2012 y lo dirime la Corte Internacional de Justicia a través de una costumbre. Me imagino que ahí establecieron pues como medio probatorio, porque aquí viene otro problema de cómo pruebo la costumbre. Bueno, por esos actos repetidos, uniformes, constantes, flexibles, etc. Entonces, dirimir a quién le correspondían, digamos, esas tierras por lo que hacían ahí, ya sea por el comercio, por el reconocimiento que tenían las personas hacia determinado estado, etc. Ese es otro ejemplo de una costumbre, ¿no? Por ejemplo, si se tiene, imagínense que se tiene en un puerto, por ejemplo, que esté una disputa limítrofe,
se reciben barcos de otro estado y ahí se hacen todos los procedimientos de desembarque de la mercadería y todo eso, y posteriormente se establece un litigio entre ambos estados, pues el que haya sobrellevado esos actos es el que va a tener mayor ventaja, ¿no? Porque el otro estado lo reconocía como parte de ese estado donde hacían sus transacciones, pagaban impuestos, etc. Entonces, eso es parte de una costumbre internacional. Como les dije al principio, podríamos todo aquello que no esté codificado, donde converjan el elemento material y el elemento espiritual o el elemento subjetivo, es decir, la obligatoriedad que un Estado le da a que eso lo debe de cumplir y el otro lo debe de aceptar, entonces eso conlleva a la coercibilidad de ese acto, aunque no esté establecido en una norma. Entonces, bajo esa idea, pues podrían establecerse otro tipo de ejemplos, digamos, en el área del medio ambiente, en el área tal vez de algunos derechos que puedan tener ciertas personas de otro estado, en El Salvador, por ejemplo. Imagínense de que no haya una legislación, digamos, para atender, pensemos a migrantes cubanos, digamos, que pasen por nuestro suelo, y acá a todo migrante por muchos años se les ha brindado algún tipo de tratamiento especial, y lo hacemos pues por principio de derecho internacional, por ayuda mutua, por lo que sea. Eso pudiera convertirse en una costumbre internacional. Ahora, también quiero dejar claro algo. Hoy por hoy o en nuestros días también es bastante difícil de que existan esas formas de actuar, esas prácticas sin que tengamos una ley previa o que sin que haya alguna motivación o intento de codificar esa conducta. Recordemos que ese es el objeto del derecho como tal, ir regulando la conducta del hombre en sociedad, y esta conducta pues se ve afectada por varios factores que ya ustedes conocen de lo que se aprende en Introducción al Estudio del Derecho. Entonces, ese factor, ese fenómeno, pues si se llegase a dar hoy en día, tendría que ser codificado, tendría que ser analizado y proponer una ley como tal. Entonces, es bastante difícil, digamos, que en temas de litigios internacionales podamos contar con una costumbre. No digo que no haya, pero sí, porque la mayoría de actos hoy están codificados, están normatizados y están ya plasmados en reglamentos, en leyes, en lo que sea. Ahora, aquí se viene otro problema también. Lo importante es, como decíamos, pruebo una costumbre internacional. Bueno, la puedo probar. Una de las formas más viables, aparte de testigos que puedan dar fe, funcionarios que puedan establecer la práctica que tenía ese Estado, cómo se daba en esos tiempos, o cómo se está dando, en este momento y que es aceptada por los Estados. Aparte de eso, puede probarse mediante una sentencia de un tribunal internacional. Pensemos que se siguió un laudo arbitral, digamos, ante instancias internacionales. Esa resolución puede servir para establecer que ya existía alguna costumbre sobre ese litigio que se está dando. Entonces, es importante mencionar esto porque la costumbre internacional dice como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho. Generalmente aceptada como derecho. Ahora, hay varias, en esta cuestión de la costumbre también hay otra pregunta que se torna interesante. Mire, ¿cuánto tiempo debe tener esa práctica generalizada, uniforme, flexible y obligatoria de las partes para que sea considerada como costumbre? 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, 20, 1 mes, 2 meses. ¿Cuánto debe de tener? Y por otro lado,
en qué tiempo esa práctica puede considerarse que ha sido desaparecida también, porque eso ya no se practica hace un año, hace 2 años, hace un mes, 2 meses, etc. Esas preguntas se tornan de interés y cómo hacemos para saber si hay una costumbre vigente o no. La verdad es que no hay un criterio establecido básicamente sobre este tema de la costumbre, sobre qué tiempo debe considerarse para decir que ya estamos frente a una costumbre o ya no estamos. Esas son de las deficiencias que tienen las fuentes del derecho internacional. Y por eso decíamos al principio, es necesario tener una normativa específica que nos dé todos los parámetros, características, procedimientos, elementos que deben de considerarse para establecer o para tomar esto como una fuente del derecho. Definitivamente no quiero decirte que la costumbre no vaya a ser válida, pero hoy por hoy, cuando firmamos un tratado internacional o creamos la norma, pues lógicamente ahí están las disposiciones y las partes. Por ejemplo, dicen, en caso de incumplimiento del presente tratado, las partes se someten a la jurisdicción, por ejemplo, de los tribunales internacionales, o se someten o dan facultad a las Naciones Unidas, por ejemplo, para que puedan intervenir y servir de mediador, o a través de la Corte Internacional, nos sometemos a la competencia de la Corte Internacional de Justicia. Entonces, básicamente se regulan por lo que se establece en el tratado. Sería bastante difícil tal vez establecer que sea por la costumbre. Básicamente la costumbre se toma cuando surge un conflicto y no hay, digamos, un documento, lógicamente, o no hay otro medio probatorio que robustezca más, y se toma la costumbre como tal. Pero eso es lo que tiene que ver con la costumbre. Voy a leerles una concepción de costumbre que dice: puede definirse como un reconocimiento general de los sujetos internacionales a ciertas prácticas que los estados consideran como obligatorias. Es importante mencionar que la costumbre se distingue de los usos y de las normas de cortesía, ya que mientras aquella es considerada como obligatoria por los sujetos internacionales, los segundos son cumplidos por el Estado sin concederles el carácter imperativo. Bien, esa es la importancia, la diferencia fundamental. Eso lo dice Sepúlveda, la importancia fundamental entre una costumbre y un acto de cortesía internacional. Es dos cosas. Uno, la obligatoriedad, que no aparece en el acto de cortesía, por eso es un acto de ayuda de cortesía. Y el otro es que no es un acto repetitivo, ¿no? Es un acto esporádico. Entonces, y que no genera pues obligación para el otro estado que lo recibe como tal. Entonces, otra de las preguntas que se tornan interesantes es en qué momento se termina, digamos, la costumbre internacional, no por el tiempo, sino por voluntad de las partes como tal. Bueno, esto se puede terminar en el caso de que tuviéramos algún territorio que todavía esté siendo administrado por otro, o que todavía esté siendo gobernado por otro estado y logre su independencia. En ese caso se termina como tal la costumbre, pues porque se rompe el vínculo de dominios que puede existir sobre ese estado. Muy bien, siguiendo con las fuentes, tenemos el literal C, dice: los principios generales del derecho reconocido por las naciones civilizadas. Bien, aquí hay una crítica también que se le hace a este artículo, al literal C del 38, cuando dice de las naciones civilizadas. Esta frase de naciones civilizadas ya no cabe o no puede considerarse en la actualidad hablar de que solo las naciones civilizadas.
una nación, un Estado es civilizado desde el momento en que tiene sus miembros, gozan de ser personas civiles con derechos, con capacidad de ejercer un cargo público, con capacidad de organización, con capacidad de derechos políticos, etcétera. Eso es lo que va, y aparte del desarrollo, por supuesto. Entonces eso es lo que va generando que una nación sea civilizada en todos los aspectos. Hoy por hoy pues no tenemos una nación que todavía viva en la era de piedra, ¿no? O que el recurso tecnológico, por ejemplo, no sea conocido en cuestiones mínimas o básicas. Entonces, no tenemos ninguna nación que no se mueva a base de una moneda con un valor pecuniario, ¿no? Que se pague con piedras, con semillas, con lo que sea. Entonces, eso, pues, esta palabra, perdón, está desfasada dentro de este articulado. Ahora dice, cuando se remite a los principios generales de derecho reconocido por las naciones civilizadas, ¿a qué nos referimos? Bueno, nos referimos a esos grandes principios de derecho internacional, como es el principio de respeto a la soberanía de los estados. Respeto a la soberanía, entendida no la soberanía solo como el poder que reside en el pueblo, sino que la capacidad, pues, de poderse dirigir por sí mismos en todas las áreas, en su forma de gobierno, en su administración, en el avance de la democracia, en su legislación, etc. También parte de la soberanía tiene que ver a respetar las decisiones que el Estado tome en protección de la integridad de su territorio, de la misma defensa de su soberanía, a todas esas decisiones que se toman. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, cuando se da una de las migraciones más grandes que ha habido en estos últimos 10 años de personas cubanas que entran por el lado de Panamá y pasan por Centroamérica, y en Centroamérica se empieza a hacer una serie de logística, pues, de país en país para poder darle el derecho de paso a estas personas. Y uno de los países que más se ve involucrado en esto es Costa Rica. Costa Rica da una acogida, una entrada bastante fuerte a los hermanos cubanos y da un lugar provisional donde se mantengan, donde vivan, donde coman. Por supuesto, algo rápido, ¿no? Algunas campañas, algunas tiendas de campaña, perdón, algunos inmuebles que se ocuparon para eso, comida durante sus 3 tiempos, etc. Y empieza a generar la logística ordenada para pasar a estas personas. Pero Nicaragua cierra sus fronteras, ustedes se dan cuenta, ustedes recuerdan, cierra sus fronteras y no permite que pase ningún ciudadano cubano por sus tierras. Entonces, claro, esa es una decisión soberana del pueblo nicaragüense y que debe de respetarse. Es una decisión soberana. Esa decisión entró en discusión, pues, porque Nicaragua es suscriptor también del Pacto de San José, de la Convención Americana de Derechos Humanos, y es suscriptor de la Declaración Universal de Derechos Humanos y Derechos Civiles y Políticos, etc. Pero toma esa decisión como parte de su soberanía. Entonces, y no deja pasar a ningún cubano. Entonces alguien puede decir, bueno, pero ¿dónde queda, digamos, la ayuda mutua? ¿Dónde queda la solidaridad con temas de derechos humanos, etcétera? Sí, pero es parte de una decisión soberana. Entonces, cuando dice que se van a aplicar estos principios, un tribunal o una instancia supranacional no podría condenar estos actos, o no podría, digamos, responsabilizar a un Estado por esa decisión que toma. Si es parte de una defensa de su territorio, su razón estuvo, pues, para no
A lo mejor pensó que como en Nicaragua la vida es más cómoda, más barata, a lo mejor pensó que se iban a quedar una serie de migrantes y iba a generar otro tipo de problemas. O los costos que le iba a generar esto, pues para también su manutención, etc. Entonces, todos los problemas de logística. Entonces, ahí es donde podemos ir viendo el tema de los principios generales del derecho. Vamos a quedar hasta acá y continuamos en la siguiente clase.